Imagina, por un momento, que estás frente a un reloj de arena. El polvo dorado fluye lentamente, grano a grano, sin fin, sin importar lo que sientas o desees. Ahora pregúntate, ¿cuántos de esos granos ya se han perdido sin que seas plenamente consciente de lo que hacías con ellos? Esta es la pregunta que separa a quienes viven con rumbo de quienes se ahogan en el caos. Es también el punto en el que la vida muestra su cara más dura. No es la falta de tiempo la que destruye los sueños, sino la falta de orden que erosiona silenciosamente cada minuto. El caos no llega de repente, se infiltra en pequeñas distracciones, mañanas desperdiciadas, compromisos olvidados y decisiones que nunca se toman. Antes de que te des cuenta, ya no eres tú quien dirige tus días. Es el azar el que gobierna tus horas. Y si hay algo sobre lo que Napoleon Hill nos advirtió repetidamente, es que nadie alcanza la grandeza cediendo al azar. La vida no se organiza por la suerte, requiere intención, disciplina y mando. La gran tragedia es que muchos creen vivir aprisionados por factores externos, el trabajo, las circunstancias, el mundo acelerado. Creen que no avanzan porque el tiempo pasa demasiado rápido, porque las exigencias superan su capacidad de respuesta. Pero mira más a fondo. ¿Es el mundo realmente el culpable? ¿O es tu falta de estructura lo que te hace vulnerable al ritmo externo? Hill decía que quien no controla su mente se convierte en un esclavo de la corriente. Lo mismo aplica al tiempo. Si no lo estructuramos, se nos escapa. Y al final del día solo queda la sensación de agotamiento y frustración. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, con las mismas 24 horas, pueden crear, construir y prosperar, mientras que otras viven atrapadas en círculos interminables de estancamiento? La diferencia no está en la cantidad de tiempo, sino en cómo se dirige cada minuto. Y si esta percepción te molesta, es porque toca justo donde necesitas actuar. Es fácil convencerse de que la solución reside en tener más horas al día. ¿Cuántas veces te has dicho, si tuviera más tiempo, haría lo que tengo que hacer? Pero ese tiempo extra nunca llega. Lo que llega es más desorden, más compromisos, más distracciones. El problema no es la falta de horas, sino la falta de concentración. Hill advirtió que una mente dispersa es incapaz de acumular energía creativa. Asimismo, una vida dispersa es incapaz de generar un progreso real. No necesitas más horas, necesitas más dirección. No necesitas hacer más, necesitas hacer lo correcto. Quien organiza sus días domina su trayectoria. Quien no se organiza se deja absorber por los ritmos de los demás. Esta constatación no es agradable, pero es liberadora, porque señala la verdad. El poder de cambiar no está afuera, está dentro de ti. ¿Qué has estado haciendo con lo poco o mucho que ya tienes? Piensa en las mañanas en las que te despiertas tarde, con prisas por cumplir con citas que deberían haber sido planificadas. Piensa en los días que corres de un lado a otro, apagando incendios que podrían haberse evitado si hubiera habido una estructura. Piensa en cuántas veces te has sentido cansado al final del día sin poder identificar algo realmente importante que hayas logrado. Esta rutina no es resultado de la mala suerte, es una consecuencia de la falta de orden. Y cada vez que pospones la organización, el costo aumenta. La falta de control no solo drena tu energía, sino que también socava tu confianza. Una persona que vive en el caos comienza a dudar de sí misma. Y a medida que la duda crece, la paraliza. Entonces, la vida se convierte en una secuencia de días repetidos, sin progreso, sin transformación. ¿Es esto lo que quieres llevar a los años venideros? ¿O te has dado cuenta de que lo que te falta no es motivación, sino sistema? El caos tiene una mala estrategia. Se disfraza de normalidad. La gente cree que estar siempre apurado, cansado y confundido es parte inevitable de la vida moderna, pero es una mentira cómoda. La fatiga no es señal de un gran esfuerzo. A menudo, solo prueba que se ha malgastado la energía. Hill
Insistía en que la claridad es una de las mayores virtudes. Quien tiene claros sus objetivos no malgasta combustible en caminos que no llevan a ninguna parte. Pregúntate, ¿cuántos de tus esfuerzos actuales te acercan realmente al futuro que deseas? ¿Cuántas actividades de hoy puedes analizar y decir, esto me lleva a la vida que quiero? Si no puedes responder con convicción, existe una peligrosa desconexión entre tu rutina y tu propósito. Podrías pensar que organizar tu vida requiere perfección, pero esa es otra ilusión. El orden no es rigidez asfixiante, es liberación. No es vivir esclavizado por listas, sino ser consciente de que cada elección construye o destruye tu trayectoria. Un entorno organizado no significa ausencia de defectos, significa claridad para corregirlos sin colapsar. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la organización no quita la libertad, la expande. Una persona disciplinada no es un robot sin emociones. Es alguien que ha alcanzado la paz de estar en control de sí misma. Él dijo que el poder de la autodisciplina no reside en reprimir, sino en dirigir la energía hacia donde realmente importa. Lo que parece limitación es, de hecho, puro poder. Pero aquí surge una pregunta que debe abordarse. Si organizarse es tan esencial, ¿por qué tantos rehúyen este compromiso? Porque organizarse es un acto de valentía. Es declararse a uno mismo que ya no hay excusas, que la vida ya no se vivirá en piloto automático. Es de reconocer los errores, afrontar los fracasos y admitir el desperdicio. Es mucho más fácil culpar a la prisa del mundo que admitir que la prisa existe porque aún no te has estructurado. El caos persiste porque es cómodo para la mente perezosa. Y aquí surge el primer gran conflicto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la valentía para organizarte o seguirás abrazando la mentira de que necesitas más tiempo? La respuesta a esta pregunta define la distancia entre el estancamiento y el progreso. Piensa en el hombre que llega al final de su vida sin haber logrado nada de lo que deseaba. Mira atrás y se da cuenta de que no le faltaban sueños, le faltaba orden, no le faltaba inteligencia, le faltaba disciplina, no le faltaba energía, le faltaba dirección. ¿Cuántos han recorrido este camino? Siempre ocupados pero nunca productivos. ¿Quieres ser uno de ellos? Hill nos recordó que la derrota temporal es solo una señal de que hay algo que aprender. Pero vivir permanentemente derrotado por la falta de control no es temporal, es una elección. ¿Cuántas derrotas has normalizado como si fueran inevitables, cuando en realidad eran simplemente un reflejo de la falta de estructura? Esta es una pregunta que necesita resonar en tu interior. Observa tu espacio físico ahora, donde trabajas, duermes y comes. ¿Hay orden? ¿O lo que ves es un reflejo de la confusión que sientes por dentro? El mundo exterior es un espejo del interior. Cuando hay desorden en la mente, hay desorden en el entorno. Y cuando el entorno es caótico, devuelve aún más confusión a la mente. Es un círculo vicioso que solo se puede romper con la decisión consciente de interrumpir el patrón. ¿Quieres claridad mental? Organiza tu espacio vital. ¿Quieres productividad? Estructura tus horas. ¿Quieres paz? Aprende a poner cada cosa en su lugar. Puede parecer demasiado simple, pero la simplicidad es lo que sostiene lo extraordinario. Hill dijo que los grandes logros siempre se basan en principios básicos aplicados de forma consistente. La simplicidad es poderosa porque es repetible. Pero aquí surge otro punto intrigante. Si la organización es tan transformadora, ¿por qué aún existe resistencia en ti? Porque organizar requiere abandonar la ilusión del control externo y asumir el control interno. Es más fácil creer que la vida cambiará cuando el mundo se calme, cuando las circunstancias mejoren, cuando haya más tiempo. Pero eso nunca sucede. El mundo no se detendrá para ti. La realidad no se ajustará a tus deseos. Quien necesita cambiar eres tú. Y mientras no cambies, seguirás dando vueltas.
esperando las condiciones perfectas que nunca llegan. El conflicto es claro: o empiezas ahora o vivirás esperando eternamente. Napoleon Hill dijo que la mente es un imán que atrae todo lo que ocupa su espacio. Si tu mente está llena de desorden, atraes más desorden. Si tu mente es disciplinada, atraes dirección. ¿Has notado cómo las personas organizadas siempre parecen tener más oportunidades, más respeto, más confianza? No es suerte, es un reflejo del orden que llevan dentro. El mundo confía en quienes demuestran consistencia. El caos repele, el orden atrae. Así que la pregunta no es solo qué haces con tu tiempo, sino qué comunica tu actitud ante la vida a quienes te rodean. ¿Irradias confianza o desorden? ¿Inspiras seguridad o duda? La gente ya percibe en ti lo que aún intentas ocultar. Y ahora llegamos a un punto delicado. Muchos dicen querer cambiar, pero pocos están realmente dispuestos a pagar el precio de la transformación. Porque el cambio requiere abandonar viejos hábitos, afrontar la incomodidad y desafiar la inercia. El desorden no es solo externo, está arraigado en los patrones mentales. Cuando intentas organizarte, tu propia mente crea resistencia. Lo haré más tarde, no es tan grave. Esperaré el momento oportuno. Pero el momento oportuno nunca llega. Hill lo llamó procrastinación camuflada. Es la voz del fracaso que intenta convencerte de que te quedes donde estás. La lucha es interna y diaria. ¿Estás preparado para afrontarla? Cada minuto que pasa sin que te comprometas con esto es una oportunidad perdida que jamás volverá. El tiempo avanza y no se puede recuperar. Y aquí es precisamente donde debe surgir tu decisión: continuar como estás o dar el primer paso hacia una vida organizada. No se trata de transformarlo todo de golpe, sino de tomar las riendas. Hill decía que quien domina su mente, domina su destino. Lo mismo ocurre con el orden. Quien domina su vida, organiza cada detalle como quien construye un templo. No importa lo pequeño ni lo imperfecto que sea, lo importante es que se construye con intención. Y aquí te dejo con una última provocación. ¿Cuántos años más piensas perder antes de tomar las riendas? ¿Cuánto tiempo seguirás repitiendo los mismos días, esperando a que algo cambie? ¿Cuánto tiempo permitirás que el caos te domine? Ya tienes las respuestas, pero necesitas la valentía para actuar, porque la vida no espera, el tiempo no espera, y cada grano que cae del reloj de arena es una parte de ti que nunca volverá. La pregunta es: ¿seguirás dejando que el azar decida o empezarás a diseñar tu propio destino? La respuesta es tuya, pero recuerda, si no te organizas internamente, el mundo exterior nunca dejará de impulsarte. ¿Has notado alguna vez la extraña capacidad del tiempo para desaparecer sin dejar rastro? Una mañana que parecía tener horas de sobra se convierte en una tarde apresurada y te preguntas: ¿a dónde se fueron esas horas? A veces la respuesta es simple: se perdieron en pequeñas tareas que no llevaron a ninguna parte. Otras veces es más doloroso: fueron devoradas por tu propia falta de control. Y aquí reside una de las verdades más incómodas. El tiempo no desaparece, se desperdicia ante tus ojos. Y si cada minuto es vida, perder el tiempo es perder la vida. Napoleon Hill advirtió que cada pensamiento sin rumbo es un ladrón silencioso, y lo mismo ocurre con cada hora que pasa sin querer. Lo que parece un día perdido es en realidad una parte de tu historia que jamás podrá reescribirse. Imagina a un hombre que se despierta, toma un café a toda prisa, agarra su teléfono y se sumerge en mensajes, notificaciones y redes sociales. Cree que solo se está poniendo al día, pero cuando levanta la vista, ya ha perdido una hora de su mañana. Luego corre a citas sin planificar, se enfrenta al tráfico con impaciencia y atiende pequeñas emergencias que podrían haberse evitado con organización. Al final del día está exhausto, pero no puede señalar nada realmente importante que haya logrado. Esta no es una escena rara. Es la realidad de millones de personas. ¿Te identificas en esto? Puede que no quieras admitirlo, pero en algún nivel
lo has experimentado exactamente. Y si es así, sabes lo frustrante que es acostarse por la noche sintiendo que el día se te ha pasado por alto. No que tú lo has pasado por alto. Ahora veamos otro ejemplo. Una mujer se despierta temprano. No busca su teléfono inmediatamente, sino que aprovecha la primera hora para anotar sus prioridades. Define 3 tareas esenciales que guiarán su día. Ordena su espacio, deja su escritorio limpio y pone todo en su lugar. Cuando empieza a trabajar, no solo está ocupada, sino concentrada. El tiempo parece más lento porque cada minuto tiene un propósito. Al final del día, puede que haya logrado menos que otros, pero hizo lo que realmente importaba. Y eso lo cambia todo. La fatiga existe, pero es una fatiga con sentido, no con vacío. Esta sutil diferencia separa a quienes viven en el caos de quienes empiezan a experimentar la verdadera claridad. El tiempo es la moneda de la vida, pero ¿te has fijado alguna vez en cómo la tratamos como si fuera infinita? Muchos desperdician minutos como si fueran granos de arena inagotables. Pasan horas en conversaciones irrelevantes, en distracciones digitales, en actividades que no aportan nada. Luego se quejan de que el día terminó demasiado rápido. Pero Hill decía que la vida siempre pasa factura y el precio de la desorganización es la mediocridad silenciosa. ¿Cuántos proyectos han muerto por no tener un hueco en el calendario? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por estar demasiado ocupados, apagando incendios creados por tu propia falta de planificación? Puede que nunca lo sepas, pero el vacío que sientes es a menudo la suma de estas pérdidas invisibles. Y no es solo el tiempo lo que revela quién eres, sino también el espacio que ocupas. Entra en una habitación desordenada y nota cómo tu mente se siente inmediatamente más pesada. Montones de ropa, papeles esparcidos, objetos sin un lugar definido. El entorno parece gritar confusión. Ahora entra en un espacio limpio y organizado, donde cada objeto tiene un propósito. La sensación cambia, ¿verdad? El entorno respira y tú respiras con él. Él observó que la mente humana está muy influenciada por los estímulos externos, y vivir en desorden es exponerte continuamente a un ruido silencioso que sabotea tu claridad. Podrías pensar que es una exageración, pero inténtalo. Ordena tu escritorio antes de empezar una tarea importante y verás cómo tu concentración se multiplica. El espacio no es solo físico, es psicológico. Recuerdo a un empresario que durante años atribuyó su incapacidad para expandir su negocio a la falta de tiempo. Estaba desbordado de papeleo. Su oficina parecía un campo de batalla. Cada cajón escondía documentos olvidados. Cuando finalmente aceptó la necesidad de un cambio, empezó de forma sencilla. Contrató a alguien para organizar su espacio y digitalizar archivos. En cuestión de semanas, descubrió contratos renegociables, oportunidades que habían quedado sepultadas en medio del caos. En cuestión de meses, su empresa respiraba aires nuevos. Ya no tenía tiempo, pero el orden le dio acceso a lo que ya estaba a su alcance. Esa es la magia de la organización. No crea oportunidades de la nada. Revela aquellas que uno no veía por su ceguera. Pero, ¿por qué el desorden externo tiene tanto poder? Porque refleja lo que sucede en tu interior. Una habitación desordenada, un escritorio desordenado, un coche lleno de trastos acumulados no son solo señales de descuido. Son síntomas de una mente saturada. Gil decía que la realidad externa es un espejo de tu estado interior. Si tu entorno es caótico, es probable que tus pensamientos también estén dispersos. Y si tus pensamientos están dispersos, tus acciones serán inconsistentes. Es un ciclo. Vives con ruido visual, este ruido afecta tus emociones influyen en tus decisiones y tus decisiones producen resultados mediocres. Y cada resultado mediocre alimenta la creencia de que no puedes cambiar, pero sí puedes. Aquí surge el microconflicto. ¿Eres producto de tu entorno o el entorno te moldea? La respuesta es ambos. El espacio moldea tu mente.
pero tu mente también puede moldear el espacio. Esto significa que al ordenar tu entorno, empiezas a ordenar tu interior. No tienes que esperar a sentir claridad para actuar, puedes actuar para crearla. Por eso muchos encuentran paz simplemente ordenando un cajón, organizando documentos o limpiando la casa. El acto físico genera una respuesta psicológica. El cuerpo comunica dirección a la mente y ésta responde con concentración. Parece pequeño, pero es revolucionario. Y sin embargo, la mayoría de la gente sigue viviendo en piloto automático. Dejan la ropa tirada, los escritorios desordenados, las horas sin atender. Es más fácil vivir así hasta que te das cuenta de que esta vida fácil tiene un alto precio. Y el precio es vivir una vida desordenada, donde nada parece suficiente, donde cada día termina sin logros tangibles. Hill lo llamó el hábito de la negligencia. Un patrón invisible que parece inofensivo, pero que destruye lentamente los sueños. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántos de tus objetivos murieron por negligencia, no por falta de capacidad? No fueron las circunstancias las que los destruyeron, sino la acumulación de pequeñas retiradas diarias. Y cada retirada fue una elección, una dura verdad, pero necesaria. Pregúntate, ¿en qué condiciones se encuentra el lugar donde duermes? ¿Invita al descanso o simplemente prolonga la fatiga? ¿Y el lugar donde trabajas? ¿Fomenta la concentración o simplemente refuerza la distracción? ¿Cuántas veces has desperdiciado minutos preciosos buscando algo que debería estar a mano? Cada minuto perdido demuestra que el desorden no es neutral, despierta un gran interés. Y cada vez que aceptas vivir con él, aceptas desperdiciar no solo tiempo, sino también energía vital. Y la energía, a diferencia del tiempo, no depende solo del reloj, sino de cómo lo gestionas. Cuando la malgastas en el caos, queda poco para lo que realmente importa. Pero aquí hay una sorpresa. Mucha gente cree que ordenar el espacio y el tiempo requiere grandes cambios. De hecho, empieza con pequeños gestos. Hill decía que lo que se repite a diario se convierte en destino. Si haces la cama cada mañana, estás practicando la disciplina. Si reservan la primera hora del día para algo importante, estás practicando la dirección. Si colocan cada objeto en su lugar, le están enseñando a su mente que hay un propósito en cada detalle. Lo pequeño construye lo grande. Lo grande fracasa cuando descuida lo pequeño. No hay excepciones. Y si el orden es tan poderoso, ¿por qué tantos se resisten a implementarlo? Porque el caos tiene un aliado, la distracción. El mundo moderno está lleno de invitaciones a desperdiciar energía. Suena el teléfono, aparece una notificación, suena la televisión, alguien interrumpe. Es un bombardeo constante. Y aquí surge otro conflicto. ¿Cómo mantener el orden entre tanto ruido? La respuesta no es eliminarlo todo, sino filtrar. Hill explicó que la mente necesita filtros para decidir qué merece atención. Lo mismo ocurre con el tiempo y el espacio. No necesitas eliminarlo todo de tu vida, pero sí necesitas decidir qué permanece y qué ya no merece espacio. Esta es la esencia del orden. Un joven estudiante me contó una vez que no podía concentrarse leyendo. Las notificaciones siempre lo interrumpían. Así que decidió guardar su teléfono en otra habitación mientras estudiaba. Parecía un detalle insignificante, pero la diferencia fue enorme. En tan solo unos meses, duplicó su productividad, mejoró sus calificaciones y consiguió becas que parecían inalcanzables. No fue magia, fue un filtro. Lo que hizo fue simple. Protegió su espacio y tiempo de las distracciones. Es una decisión que cualquiera puede tomar, pero pocos tienen el valor de perseverar. ¿Lo harías tú? Ahora, imagina cómo sería tu vida si cada entorno que frecuentas fuera tu aliado, no tu enemigo. Tu habitación te daría descanso, tu escritorio te daría claridad, tu coche te daría tranquilidad, tu horario te guiaría.
¿Cómo te sentirías? ¿Cuánta energía ganarías? ¿Cuánta paz mental experimentarías? Es difícil imaginarlo porque la mayoría está acostumbrada a vivir al revés, pero es precisamente este cambio el que transforma vidas ordinarias en extraordinarias. Lo que parece simple es, de hecho, lo que sustenta toda grandeza. Pero el orden no se trata solo de productividad, también se trata de identidad. Cuando vives en desorden, internalizas la creencia de que eres incapaz de sostener algo mayor. Cuando vives en orden, te demuestras a ti mismo que eres confiable. La confianza no nace de grandes discursos, nace de la repetición de pequeñas victorias diarias. Ordenar tu escritorio, planificar tu día, cumplir tus promesas. Esto construye una verdadera autoestima. No una autoestima superficial basada en elogios externos. El orden es un acto de amor propio. Y Hill siempre nos recordaba que nadie puede lograr algo externo antes de lograrlo internamente. Lo externo es un reflejo de lo interno, no al revés. ¿Ves ahora por qué el tiempo y el espacio son tan cruciales? Porque son el escenario donde se desarrolla tu vida. Si el escenario es caótico, la obra nunca será coherente. Si el escenario es ordenado, incluso las improvisaciones fluyen con armonía. La vida no exige perfección, pero sí requiere preparación. Y la preparación comienza cuando decides que ya no vas a vivir rodeado de ruido. Pero aquí viene un punto de suspense. ¿Qué pasa si, incluso después de organizar el espacio y estructurar el tiempo, las urgencias del mundo siguen regresando para desestabilizarte? ¿Cómo puedes protegerte de esto? Esta es precisamente la pregunta que prepara el terreno para la siguiente parte. Porque si el tiempo y el espacio son el escenario, el sistema es lo que sostiene la obra. Sin él, todo se desmorona. ¿Has notado alguna vez cómo la palabra disciplina suele asustar más que inspirar? Muchos la asocian con restricción, sacrificio y dureza. Pero la disciplina no es una prisión, es el sistema que sustenta la libertad. Sin disciplina, cualquier talento se pierde, cualquier plan se disuelve, cualquier sueño se vuelve demasiado frágil para resistir el primer obstáculo. Napoleon Hill dijo que los hombres que logran grandes cosas no son los más talentosos, sino aquellos que crean sistemas que los obligan a mantenerse en el camino, incluso cuando no tienen ganas. La disciplina aplicada a la vida diaria no es opresión, es protección contra la pérdida de control. Y si alguna vez has fracasado intentando cambiar hábitos, quizás no fue falta de fuerza de voluntad, sino falta de sistema. Ahora piensa, ¿cuántas veces has empezado algo motivado, creyendo que esta vez sería diferente, pero te has dado por vencido a mitad de camino? Una dieta, un entrenamiento, un proyecto, un libro. Al principio había energía, pero pronto la motivación se desvaneció y el hábito se rompió. ¿Por qué ocurre esto? Porque la motivación es como una chispa, enciende, pero no mantiene el fuego. Lo que lo mantiene es la estructura. Cuando creas un sistema, ya no dependes de la emoción del momento, dependes de la repetición de reglas que no se pueden negociar. Pregúntate, ¿realmente fracasaste por falta de carácter o simplemente porque confiaste demasiado en la motivación y muy poco en la disciplina? Esta reflexión puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus fracasos. Y aquí viene el primer rompedor de patrones. ¿Qué harías si, a partir de hoy, ya no necesitaras depender de tu fuerza de voluntad para cambiar tu vida? ¿Cómo sería si cada decisión correcta ya estuviera programada, casi automática, como una guía que te guía sin esfuerzo? Parece descabellado, pero eso es precisamente lo que hacen los sistemas. Crean una guía invisible, de modo que la energía que antes gastabas en decidir se guarda para la ejecución. Es como cuando te atas los zapatos. No piensas, simplemente actúas. Imagina si lo esencial de tu vida fuera tan automático como este gesto. ¿Crees que avanzarías más rápido?
La verdad es que no necesitamos más motivación, necesitamos mejores sistemas. Un sistema puede ser simple: anotar 3 prioridades la noche anterior, guardar el teléfono de la cama, definir bloques de trabajo con un principio y un fin claros, y repasar tu día antes de dormir. Estos son pequeños hitos que, repetidos, se convierten en escudos contra el caos. Pero aquí viene otra cuestión. ¿Por qué tan pocos crean estos sistemas? Porque requiere pensamiento a largo plazo, y los seres humanos somos adictos a la gratificación inmediata. Hill afirmó que quienes no aprenden a posponer la gratificación se condenan a cosechar solo resultados superficiales. ¿Has sido capaz de posponer los placeres momentáneos para invertir en logros mayores? ¿O aún te seduce la comodidad del presente? Un ejemplo de la vida real ayuda. Imaginemos a un estudiante que quiere aprobar un examen público. Al principio, estudia 8 horas al día, impulsado por el sueño de aprobar. Pero pronto la fatiga se instala, los amigos llaman, aparecen las distracciones, empieza a estudiar menos hasta que se detiene. Ahora pensemos en otro estudiante que decidió crear un sistema. Todos los días, pase lo que pase, estudia 4 bloques de 90 minutos, siempre a la misma hora. No importa si está cansado, si llueve o si hay invitaciones. El sistema lo guía. ¿Quién tendrá más posibilidades de ganar? ¿El primero, con una motivación explosiva, o el segundo, con una disciplina predecible? La respuesta es obvia. Y si es obvia, ¿por qué tantos siguen confiando en la motivación? Porque es más fácil soñar que sostenerse. Pero aquí quiero provocarte con otra pregunta. ¿Cuántas áreas de tu vida se ven impulsadas por una motivación frágil en lugar de sistemas sólidos? Tu trabajo, tu salud, tus finanzas, tus relaciones. Quizás pienses que solo tu dieta necesita disciplina, pero ¿has notado cómo la falta de control en un área contamina todas las demás? Quienes no organizan su sueño pierden energía. Sin energía pierden claridad. Sin claridad toman malas decisiones en el trabajo. Sin buenos resultados en el trabajo pierden confianza, y esto se refleja en las relaciones. Una caída lleva a otra, como fichas de dominó. Y todo comenzó con una falta de sistema en algo aparentemente pequeño. Esto debería asustarte, pero también debería motivarte. Si el desorden se extiende, el orden también puede. Y aquí es precisamente donde entra la clave de Hill: transformar la disciplina en un hábito innegociable. Dijo que cada vez que cumples una decisión previamente establecida, le envías a tu mente el mensaje de que puedes confiar en ti mismo. Esta confianza acumulada se convierte en verdadera autoconfianza, no basada en frases motivadoras, sino en la prueba diaria de que cumples tus promesas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente repite mantras de confianza, pero sigue sintiéndose insegura? Porque no construyen sistemas que les demuestren que son confiables. El cerebro no cree en las palabras, cree en las evidencias. ¿Qué evidencias te has dado a ti mismo? Ahora imagina que decides escribir un libro. Sin un sistema, depende de tu estado de ánimo. Algunos días escribes 10 páginas, otros ni un solo párrafo. ¿El resultado? Frustración. Pero si creas un sistema de escritura durante 1 hora al día, todos los días, sin excepción, en un año habrás escrito más de 300 horas. Eso es suficiente para terminar un libro. El secreto no fue la inspiración, fue el sistema. Y si funciona para escribir libros, funciona para construir negocios, mejorar la salud, organizar las finanzas, fortalecer las relaciones. El principio es universal. Pero aquí viene un elemento de suspense. ¿Por qué, sabiendo esto, la mayoría de la gente no sigue creando sistemas? Porque hay una fuerza invisible que lucha contra ti: la inercia. La inercia es el peso de la vieja repetición. Es esa voz que dice: nunca lo hiciste, ¿por qué sería diferente ahora? Es esa sensación de que el cambio es demasiado pesado, que requiere demasiada energía, y de hecho, lo requiere. Al principio, crear sistemas es incómodo porque rompe el viejo patrón, pero la incomodidad inicial es el precio de la libertad futura. Hill dijo que todo hombre paga un precio:
O paga el precio de la disciplina o paga el precio de la derrota. ¿Has decidido qué precio estás dispuesto a pagar? ¿O sigues creyendo que es posible vivir sin pagar nada? Esta ilusión es peligrosa porque mantiene a millones atrapados en ciclos de eterno ensayo y error. Ahora, ¿qué tal si rompemos el molde? Cierra los ojos un momento e imagina cómo sería tu vida si tuvieras sistemas sólidos establecidos en todos los ámbitos. Piensa en despertarte a la misma hora todos los días, con energía, sabiendo exactamente qué hacer en las primeras horas del día, con prioridades claras, sin perderte en urgencias irrelevantes, con tiempo reservado para cuidar de tu salud, estudiar, trabajar y descansar. Imagina cómo sería llegar al final del día con la certeza de haber hecho lo necesario, sin culpa, sin agobios, sin confusión. ¿Parece lejano? No lo está. Está a solo un sistema de distancia. Y si está tan cerca, ¿por qué no has empezado todavía? Un sistema no es una prisión, es libertad. Piensa en un tren. Funciona sobre vías fijas, pero precisamente por eso llega a su destino rápido y seguro. Un coche que intenta improvisar caminos a diario se atasca en el barro, en desvíos y en atajos peligrosos. ¿Tu vida actual te parece más al tren o al coche? Y si se parece más al coche, ¿qué te impide construir vías sólidas para tus sueños? La respuesta puede ser incómoda, tú mismo. No es falta de herramientas, es falta de determinación. No es falta de capacidad, es falta de compromiso. ¿Y cuánto tiempo soportarás esta carencia? Napoleon Hill nos recordó que la autodisciplina es el vínculo invisible que conecta la intención con el logro. Sin ella, las ideas brillantes se quedan en meras ideas. ¿Cuántas ideas has tenido y nunca has llevado a cabo? ¿Cuántos planes se quedan en el papel? ¿Cuántos sueños siguen guardados, esperando el momento oportuno? El momento oportuno no llegará porque el sistema lo necesita crear. Es el hábito el que crea el terreno fértil, no la casualidad. Entonces, ¿estás dispuesto a esperar más o finalmente tomarás el control de lo que está bajo tu control? Y si aún tienes dudas, analiza tu propia rutina. ¿Cuántos minutos has perdido hoy en cosas que no cuadraban? ¿Cuántos espacios de tu casa o trabajo están desorganizados y te quitan energía? ¿Cuántas conversaciones has tenido que no cuadraban? Cada uno de estos detalles demuestra que, sin un sistema, eres vulnerable al caos. Y si eres vulnerable, no puedes crecer de forma consistente. Puedes experimentar destellos de progreso, pero nunca consistencia. Y sin consistencia, no se consolidan los resultados. ¿Te has dado cuenta de que quizás estés viviendo de destellos, no de una construcción sólida? Ahora imagina algo diferente. En lugar de depender del azar, empiezas a planificar cada detalle esencial de tu vida. Te despiertas, ejecutas, logras. El sistema no negocia con tu pereza ni con tus excusas. Simplemente exige repetición. Al principio es incómodo, pero pronto se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, te das cuenta de que lo que parecía imposible era simplemente cuestión de organización. Este es el poder de la disciplina aplicada. Y aquí está la sorpresa. La disciplina no mata la espontaneidad, la fortalece. Porque cuando lo esencial está garantizado, tienes espacio para experimentar lo inesperado sin miedo a perder el rumbo. El orden libera, no aprisiona. Y ahora les dejo con una última provocación. Si no crean sistemas, ¿cómo esperan sostener un gran sueño? ¿De verdad creen que la motivación por sí sola les permitirá construir algo que perdure en el tiempo? ¿No es hora de abandonar la ilusión de que pueden improvisar eternamente? Hill decía que el fracaso tiene un camino predilecto, la negligencia. Y cada vez que posponen la creación de un sistema, alimentan ese camino. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirán alimentando al enemigo? Porque el caos no necesita ser invitado, entra por sí solo. Pero la disciplina necesita ser invocada a diario. Y si no se invoca, no aparece. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen capear las tormentas sin perder el rumbo, mientras que otras lo hacen ante el más mínimo obstáculo?
La diferencia no radica solo en la disciplina ni en la organización, sino en la claridad de propósito. Napoleon Hill dijo que una meta definida es el punto de partida de todo logro, y sin ella cualquier esfuerzo se diluye. Tener un propósito es como tener una brújula en la mano. El viento puede cambiar, el terreno puede ser hostil, pero la dirección permanece. La vida sin propósito es como remar en círculos, desperdiciando energía sin avanzar. Y quizás esta sea la razón de tanta frustración en la sociedad moderna. Nunca hemos vivido tanto, nunca hemos producido tanto, pero nunca hemos estado tan perdidos. Piensa en cuántas personas conoces que van de una tarea a otra, llenando cada minuto de actividades, pero cuando les preguntas a dónde quieren ir, no saben qué responder. Trabajan, compran, viajan y acumulan compromisos, pero no tienen claro por qué. Es como construir una casa sin planos. Puedes levantar paredes, pero nada se sostiene. Hill advirtió que el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino la falta de definición. Porque el fracaso puede enseñar, pero la falta de definición te atrapa en un ciclo interminable de esfuerzos sin sentido. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Vives guiado por un propósito claro o simplemente reaccionas a lo que aparece? La ciencia confirma lo que Hill ya intuía. Estudios publicados por la Universidad de California demostraron que las personas que se fijan metas específicas tienen hasta un 42% más de probabilidades de alcanzarlas que quienes no las tienen. Parece obvio, pero es aterrador pensar que la mayoría de la gente no escribe sus metas. Una práctica sencilla, como registrar lo que quieren lograr a diario, puede cambiar las estadísticas. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue dejando que la vida fluya en piloto automático. ¿No es curioso que pasemos horas eligiendo qué comer, pero no invirtamos minutos en elegir conscientemente el rumbo de nuestras vidas? Esta es la paradoja moderna. Demasiadas pequeñas decisiones, muy poco rumbo. Permítanme contarles la historia de Thomas, un hombre común y corriente que vivía inmerso en un sinfín de compromisos. Trabajaba 10 horas al día, cuidaba de su familia e intentaba mantener una vida social. Pero a pesar de estar constantemente ocupado, se sentía vacío. Un día, mientras asistía a un seminario sobre metas de vida, se le planteó el reto de escribir su propósito en una simple frase. No pudo, no porque no tuviera sueños, sino porque nunca los había organizado en una dirección clara. Esta incapacidad lo hizo replanteárselo todo. Meses después, con la ayuda de mentores, Thomas definió su propósito como ayudar a las pequeñas empresas a crecer de forma sostenible. Con este filtro, empezó a rechazar las oportunidades que no se alineaban con su visión. El resultado, en 3 años, creó una consultoría que no solo le brindó estabilidad financiera, sino también la sensación de contribuir a algo más grande. La diferencia no fue la capacidad, sino la claridad. Y aquí va un dato sorprendente. Según una investigación de Harvard Business Review, solo el 10% de las personas tienen objetivos a largo plazo claramente definidos y solo el 3% los escribe. Y adivina qué, este 3% acumula, en promedio, 10 veces más resultados que otros. No porque sean más inteligentes, sino porque su claridad elimina el ruido y el desperdicio. Es como una lente. La luz dispersa ilumina, pero no quema. La luz enfocada crea fuego. ¿Preferirías ser luz dispersa o llama concentrada? Pero quizás pienses, todavía no conozco mi propósito y eso me genera ansiedad. Es normal. El propósito no tiene por qué ser perfecto. Puede ajustarse con el tiempo, madurar con la experiencia y cambiar a medida que creces. Lo que no puede hacer es permanecer inexistente. Hill decía que una mente sin un propósito definido es terreno fértil para la indecisión, la duda y el miedo. Y estos tres juntos son como parásitos que drenan tu energía vital. Tener un propósito, aunque sea provisional, ya te pone en movimiento. Y el movimiento, con la revisión, conduce al refinamiento.
¿No es mejor caminar con una dirección imperfecta que quedarse quieto esperando la dirección perfecta? Ahora detente y reflexiona. ¿Qué filtro has estado usando para tomar tus decisiones? ¿Dices que sí a todo lo que se te presenta o tienes el coraje de decir que no a lo que no contribuye a tu visión? Una persona sin un propósito claro se vuelve esclava de las agendas ajenas. Una persona con un propósito definido se vuelve selectiva y esta selectividad le da poder. Pero hay un precio. Tendrás que decepcionar a la gente, rechazar invitaciones y soportar críticas. ¿Estás dispuesto a pagar este precio? Porque toda claridad tiene un precio. El precio de la libertad es la disciplina de elegir lo que te alinea y rechazar lo que solo distrae. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que podría sorprenderte. El 75% de las personas informan experimentar niveles moderados a altos de estrés relacionado con el trabajo. Y una de las principales causas citadas es la falta de sentido en lo que hacen. Esto significa que no es solo el exceso de trabajo lo que los enferma, sino la falta de propósito que hace que el trabajo sea vacío. ¿Alguna vez has notado cómo puedes sentirte cansado pero feliz cuando haces algo alineado con tus creencias? ¿Y cómo puedes sentirte descansado pero frustrado cuando gastas energía en algo que no tiene sentido? Tu cuerpo siente la diferencia. El estrés no es solo el resultado del esfuerzo, es el resultado de la desalineación. El esfuerzo sin propósito crea agotamiento. El esfuerzo con propósito genera crecimiento. Les cuento otra historia. María, una médica recién graduada, eligió su profesión influenciada por su familia. Trabajaba en hospitales, hacía turnos, pero algo dentro de ella se sentía roto. A pesar del reconocimiento social, sentía que solo cumplía un guión que no le correspondía. Tras años de insatisfacción, decidió detenerse y preguntarse: ¿qué quiero realmente aportar al mundo? Descubrió que su pasión era trabajar en la prevención de enfermedades a través de la educación. Dejó atrás su rutina de turnos y creó un proyecto de salud comunitaria. Hoy atiende a menos pacientes, pero impacta más vidas. Y lo más importante, se siente en paz. No cambió de profesión, cambió su propósito en ella. Eso marca la diferencia. Y aquí surge un conflicto inevitable. ¿Debería el propósito venir antes o después de organizar tu vida? La respuesta es paradójica. Se necesita cierto orden para encontrar el propósito, pero también se necesita propósito para mantenerlo. Es como dos engranajes que se retroalimentan. Sin propósito, el orden se vuelve frío y mecánico. Sin orden, el propósito se convierte en un sueño sin fundamento. Por eso Hill dijo que el propósito es la visión y la disciplina es la base. Uno no puede existir sin el otro. La pregunta es, ¿tienes el coraje de definir al menos una visión inicial, incluso si necesitas ajustarla más adelante? Los hechos demuestran que tener un propósito claro no solo mejora los resultados, sino también la salud y la longevidad. Una investigación realizada con más de 6,000 personas mayores de 50 años, publicada en JAMA Network, reveló que quienes tenían un propósito claro tenían un 43% menos de riesgo de muerte prematura en comparación con quienes vivían sin rumbo. Esto significa que vivir con un propósito no solo prolonga la vida, sino que también mejora su calidad. ¿No es impresionante pensar que algo tan intangible como el significado pueda influir en el cuerpo físico? Pero no es magia, es biológico. Quienes viven con un propósito cuidan mejor su salud, tienen menos estrés y duermen mejor. El propósito es la medicina invisible que lo reorganiza todo. ¿Te has preguntado alguna vez si vives por convicción o por simple hábito? Mucha gente confunde tradición con propósito. Siguen carreras, patrones y estilos de vida heredados sin cuestionarse si eso es realmente lo que quieren. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites patrones? ¿Te has planteado si tu rutina actual es una elección o simplemente la repetición de algo impuesto? Este cuestionamiento puede ser incómodo,
pero liberador, porque solo cuando tienes el coraje de liberarte de los porqués heredados, puedes construir tus propios porqués. Ahora imagina la diferencia entre estos dos escenarios. En el primero, te despiertas y pasas el día respondiendo mensajes, completando tareas que surgen y resolviendo emergencias que no elegiste. En el segundo, te despiertas sabiendo que todo lo que haces, incluso las tareas más pequeñas, está conectado a un propósito mayor. En el primero te sientes pesado, en el segundo te sientes ligero. En el primero, el tiempo es un enemigo. En el segundo, el tiempo se convierte en un aliado. ¿Qué escenario quieres vivir? Y si ya sabes la respuesta, ¿por qué no has creado la brújula que guiará tus decisiones? Y aquí va una sorpresa. Puede que nunca encuentres un único propósito definitivo y no pasa nada. El propósito puede ser plural, puede tener fases. Lo importante es tener claro qué tiene sentido ahora y dejar que esa claridad guíe tus decisiones. Hill dijo que un propósito definido cristaliza la mente y energiza el pensamiento. Esto no significa que nunca cambiará, sino que mientras exista, servirá como un faro. Y cada faro temporal sigue brillando más que la oscuridad de la incertidumbre. La cuestión es simple pero profunda. No necesitas esperar a que comience una gran revelación. Solo necesitas elegir algo que valga la pena perseguir. Y mientras lo haces, ajústalo, refina, amplíalo, pero nunca vivas sin rumbo, porque sin rumbo, todo esfuerzo es en vano. Y al final, cuando mires atrás, lo que dolerá no serán los fracasos, sino los años pasados sin saber para qué vivías. ¿Estás dispuesto a llevar este peso? ¿O preferirías llevar el peso más ligero de la disciplina de elegir y revisar tu propósito? ¿Has notado alguna vez cómo el dinero es un tema que provoca reacciones extremas? Para algunos es fuente de obsesión, para otros de miedo e incluso vergüenza. Pocos pueden verlo con serenidad, como una herramienta neutral pero poderosa que refleja cómo organizamos o desorganizamos nuestras vidas. Napoleon Hill dijo que la riqueza no nace por casualidad, sino por la aplicación inteligente de principios de orden y disciplina. Y el dinero es el espejo más transparente de estos principios. Cuando hay claridad, fluye estratégicamente. Cuando hay caos, se pierde en pequeñas fugas que, acumuladas, destruyen grandes logros. La cuestión no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que ya ingresas. Y ahí es donde muchos hombres fallan. Piensa en cuántas personas conoces que, incluso con salarios más altos, siguen endeudadas. Es casi una paradoja. Cuanto más ganan, más gastan, como si el aumento de ingresos fuera solo el combustible para su pérdida de control. Esto incluso tiene un nombre en psicología económica: inflación del estilo de vida. Cuantos más recursos, más siente la persona la necesidad de demostrar algo, de parecer atractiva, de satisfacer deseos inmediatos. El problema es que este ciclo es interminable. Quienes no aprenden a vivir con menos de lo que ganan, nunca encontrarán la paz, incluso si alcanzan altos ingresos. Hill advirtió que la verdadera riqueza comienza con una mente disciplinada, no con una cuenta bancaria. Y esta es una verdad que muchos rechazan, porque es más fácil culpar a la falta de dinero que admitir la falta de orden. Ahora pregúntate, ¿sabes exactamente cuánto dinero entra y sale de tu vida financiera? Si tuvieras que anotar hoy todos tus gastos de los últimos 30 días, ¿podrías? La mayoría no puede, y esta ignorancia es costosa. Investigaciones recientes muestran que más del 60% de las familias no tienen un presupuesto definido. Viven como si el dinero fuera infinito hasta que llega la factura. El resultado es ansiedad, estrés y noches de insomnio. Y aquí radica el conflicto. ¿Cómo puede alguien decir que quiere organizar su vida si no organiza las mismas cosas que la sustentan? El dinero no lo es todo, pero lo toca todo. La salud depende de él, la educación depende de él, la paz mental depende de él. Descuidarlo es como construir una casa sobre arena. Les cuento una historia. Carlos, un profesional dedicado,
Tenía un buen trabajo, pero estaba constantemente endeudado. Compraba ropa cara, cambiaba de coche con frecuencia y le gustaba presumir de sus asuntos pendientes. Cuando las facturas se acumulaban, recurría al crédito. Creía que trabajaba para alcanzar la libertad, pero en la práctica era esclavo de los pagos. Un día, al ver a su hijo pedirle que tomara un curso que no podía pagar, sintió el verdadero peso de su falta de control. No era solo el dinero, era la vergüenza de darse cuenta de que su trastorno limitaba el futuro de la persona que más amaba. Ante este shock, decidió cambiar. Creó un presupuesto sencillo, recortó gastos innecesarios y empezó a ahorrar. En 2 años, no solo saldó sus deudas, sino que también logró invertir. Lo que cambió no fue su salario, sino su mentalidad. Lo que antes era un sistema de impulsos, se convirtió en uno de conciencia. Este cambio es posible para cualquiera, siempre que tenga el coraje de afrontar la realidad de los números. Y aquí hay otro dato que podría sorprenderte. Según el Banco Mundial, casi el 50% de la población mundial no tiene ahorros formales. Esto significa que la mitad de la gente vive a merced de las emergencias. Cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación del coche, un gasto inesperado, puede arruinar meses o años de esfuerzo. ¿No es aterrador darse cuenta de que millones de personas caminan por la cuerda floja sin red de seguridad? Y quizás tú estés en este grupo, incluso sin admitirlo. Pregúntate, si perdieras tu principal fuente de ingresos hoy, ¿cuánto tiempo podrías mantenerte? La respuesta a esta pregunta revela si vives en orden o en peligro permanente. Hill afirmó que el hábito de ahorrar es el punto de partida de la riqueza. Ahorrar incluso una pequeña cantidad de dinero entrena la mente a pensar en el futuro, no solo en el presente. No se trata solo de acumular, sino de desarrollar una mentalidad de abundancia basada en la disciplina. Quienes ahorran aprenden a posponer los placeres momentáneos para cosechar resultados sólidos. Y quienes no ahorran, incluso si ganan mucho, permanecen rehenes de la ansiedad. Podrías pensar que ahorrar un 5% no marca la diferencia, pero lo que importa no es la cantidad inicial, sino el hábito. Un hábito de $10 puede convertirse en 1000, pero la ausencia de un hábito nunca genera nada. ¿Ya has empezado a ahorrar, aunque sea un poco? ¿O aún esperas a ganar más antes de empezar? También está el problema de los gastos invisibles. Esas pequeñas cantidades que parecen insignificantes, pero que, con el paso del mes, se convierten en enormes agujeros. Tu café diario, tu app de transporte, las suscripciones que ya no usas. Los estudios demuestran que los llamados gastos fantasma pueden consumir hasta el 20% de tus ingresos mensuales. Esto significa que por cada 10 reales que ganas, 2 desaparecen en cosas que no aportan nada. Multiplica eso por meses, por años, y verás que no es exagerado decir que tu futuro puede estar siendo robado por distracciones disfrazadas de comodidad. Tienes el coraje de afrontar tus gastos fantasma. Ahora considere las consecuencias emocionales de los problemas financieros. La ansiedad antes de abrir su estado de cuenta, el miedo a responder llamadas de cobranza, la culpa al gastar y la tensión en las relaciones. Las investigaciones indican que los conflictos financieros se encuentran entre las principales causas de divorcio en todo el mundo. Esto demuestra que la falta de control no solo le afecta a usted, sino a todos los que lo rodean. La mala administración del dinero crea un ambiente de inseguridad, y donde no hay seguridad, el amor y la confianza comienzan a desmoronarse. ¿Ha notado cómo la paz en el hogar depende directamente del orden financiero? Quizás el mayor acto de cuidado familiar no sea comprar regalos caros, sino garantizar estabilidad, previsibilidad y serenidad. Pero aquí surge un punto de suspense. Si el dinero es tan importante, ¿por qué tanta gente todavía lo trata con indiferencia? Porque existen creencias limitantes profundamente arraigadas. Frases como: el dinero es sucio, el dinero no da la felicidad,
No es para gente como nosotros, moldean la mentalidad desde una edad temprana, y lo que la mente rechaza, la mano no lo sostiene. Hill decía que la pobreza a menudo se crea primero en la mente, antes de manifestarse en la vida. Quienes creen que no merecen prosperar, incluso inconscientemente, sabotean sus propias oportunidades. ¿Te has preguntado alguna vez qué creencias tienes sobre el dinero? Podrías estar repitiendo pensamientos heredados que ya no tienen sentido. Un dato curioso ayuda a reflexionar. En las comunidades donde se imparte educación financiera desde una edad temprana, las tasas de endeudamiento son drásticamente más bajas. En Suecia, por ejemplo, las clases de economía personal forman parte del currículo escolar desde la infancia. El resultado es que menos del 10% de la población adulta tiene deudas de consumo descontroladas, en comparación con más del 40% en países que no ofrecen educación financiera. Esto demuestra que el orden no es solo cuestión de ingresos, sino de una mentalidad educada. Y la buena noticia es que cualquiera puede educarse sin importar la edad. Ahora piensen conmigo, ¿controlan ustedes su dinero o el dinero los controla a ustedes? Esta pregunta puede parecer obvia, pero no lo es. Si gastan más de lo que ganan, si no saben a dónde va cada centavo, si dependen del crédito para mantener su nivel de vida, es señal de que no tienen el control. El dinero controla sus decisiones, y vivir así es vivir en esclavitud moderna, aunque parezca libertad. Hill decía que la verdadera independencia comienza cuando uno controla sus propias finanzas. Solo entonces puede elegir verdaderamente, sin estar atado por las deudas ni la dependencia. Y aquí tienes un ejercicio práctico que puede cambiar tu perspectiva. Anota todos tus gastos de un mes, cada café, cada viaje, cada compra. Al final, identifica qué fue realmente esencial y qué simplemente te quitó recursos. Este sencillo ejercicio es prácticamente un reflejo de tu mentalidad. Te sorprenderá cuánto gastas en hábitos que no aportan nada a tu vida. Y si tienes el valor de eliminar estos excesos, te darás cuenta de que tienes más margen para invertir en cosas que realmente importan. El problema nunca fue la falta de dinero, sino la falta de conciencia sobre cómo se usa. Pero el dinero no solo sirve para sobrevivir, también es una herramienta para expandirse. Con él, puedes invertir en conocimiento, salud y experiencias que enriquecen tu vida. Puedes usarlo para impactar a otros, apoyar causas y construir un legado. Hill afirmó que el dinero en las manos adecuadas se multiplica para el beneficio colectivo. Pero para llegar a esta etapa, primero debes establecer un orden. Sin una base sólida, cualquier intento de expansión se vuelve frágil. ¿A cuántas personas has visto ganar mucho y perderlo todo en pocos años? Esto sucede porque la riqueza sin disciplina es como agua en una canasta que gotea. Se filtra por todas partes. ¿Y tú? ¿Estás preparado para gestionar más recursos o aún no puedes administrar lo que tienes? Finalmente, recuerda que el orden financiero no es solo técnico, sino también emocional. Requiere confrontar creencias, romper patrones y cambiar hábitos arraigados. Exige paciencia porque los resultados consistentes llevan tiempo, pero también trae una recompensa invisible, la paz de saber que tienes el control. Pocas sensaciones son tan liberadoras como descansar la cabeza en la almohada sin miedo a las facturas, con la certeza de que cada decisión financiera está alineada con tu propósito de vida. No se trata de vivir para el dinero, sino de no dejar que el dinero domine tu vida. Al organizar esta área, todo lo demás gana estabilidad. Tus relaciones, tu salud, tu visión de futuro. Porque cuando los cimientos son sólidos, el edificio puede ser alto. Y ahora les dejo una última provocación para esta sección. Si aún no organizan su dinero, ¿cómo esperan organizar todo lo demás? El tiempo, el espacio, los sistemas e incluso el propósito dependen de la estabilidad financiera. Sin ella, cualquier plan se vuelve frágil, cualquier sueño arriesgado. Entonces,
¿Hasta cuándo seguirán tratando el dinero como un tabú o un enemigo? ¿No es hora de aceptarlo como un aliado, un reflejo de su disciplina? Porque al final, el dinero no se trata solo de números, se trata de en quién se están convirtiendo al decidir qué hacer con cada centavo. ¿Has notado alguna vez cómo en el fondo la vida se reduce a las decisiones que repetimos a diario? No son los grandes acontecimientos los que forjan nuestro destino, sino los gestos invisibles, casi automáticos, que definen quiénes somos y en quiénes nos convertiremos. Napoleon Hill dijo que la mente es como un jardín. Si no plantas con intención, la maleza crece sola. Lo mismo ocurre con la vida. Si no la organizas, el caos se apodera de todo. Pero la diferencia es que ahora ya no puedes decir que no sabes. Has llegado hasta aquí, comprendes la importancia del tiempo, el espacio, los sistemas, el propósito y las finanzas. Ahora es el momento de unir todo esto en un plan que no sea solo teoría, sino práctica diaria. Porque sin práctica, todo conocimiento se desvanece. El primer paso de tu plan estratégico es simple pero poderoso. Empieza poco a poco. Mucha gente fracasa porque quiere cambiarlo todo de golpe. Quieren transformar su rutina, su salud, sus finanzas, sus relaciones, todo en cuestión de días. Pero la prisa es enemiga de la constancia. Hill nos recordó que la escalera del éxito se sube paso a paso, no a saltos. Así que elige un área, solo una. Puede ser tu mañana, tu escritorio, tus finanzas personales y decide que durante 7 días pondrás orden allí, sin excusas, sin negociaciones. 7 días no son suficientes para cambiar tu vida, pero sí para demostrarte a ti mismo que eres capaz de mantener la disciplina. Y esta prueba es el combustible que te dará fuerza para los siguientes pasos. El segundo paso es registrar. No se puede mejorar lo que no se mide. Escribe tus metas en un cuaderno, en un archivo digital, donde quieras, pero anótalas. Establece plazos, describe los hábitos que quieres desarrollar, registra los pequeños avances. Los estudios demuestran que simplemente escribir las metas aumenta las posibilidades de alcanzarlas hasta en un 42%. Y no es casualidad. Al escribir, das forma a lo invisible, transformando ideas en compromisos. Además, al revisar tus notas a diario, fortaleces tu claridad mental. Pregúntate cada día, ¿qué hice hoy que me acercó al hombre que quiero ser? Esta simple pregunta es un espejo que no miente. El tercer paso es aplicar la regla de las prioridades. No necesitas 20 tareas al día, necesitas 3, solo 3. Elige las que realmente impulsen tu vida y conviértelas en una obligación ineludible. Antes de responder mensajes, antes de perderte en asuntos urgentes, cumple con estas 3. Esto crea un efecto poderoso. Al final de cada día, incluso si todo se ha descontrolado, habrás avanzado en lo esencial. Hill dijo que quien domina lo esencial controla su destino, porque elimina la ilusión de estar ocupado y la reemplaza con la realidad de construir. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos días terminan ocupados sin progresar? Esta es la oportunidad de cambiar. El cuarto paso es proteger tu entorno, tu habitación, tu escritorio, tu casa, tu celular. Cada espacio debe reflejar tu nueva mentalidad. Deshazte de papeles innecesarios, ropa que no usas, aplicaciones que solo te distraen. Organiza tu cuerpo para entrenar tu mente. El cerebro responde a su entorno más de lo que crees. Si el lugar donde vives es caótico, tu mente también lo será. Pero si el entorno transmite orden, la mente encuentra la concentración. Haz esta prueba. Elige una habitación de tu casa y organízala hasta el último detalle. Luego, observa cómo te sientes diferente en ese espacio. Esto es más que estética, es psicología aplicada. El quinto paso es revisar y ajustar. Ningún plan será perfecto a la primera. Fracasarás, lo olvidarás, te perderás en pocos días, y eso está bien. El problema no es el fracaso, el problema es rendirse. Hill decía que una derrota temporal es solo una señal de que algo necesita arreglarse.
Así que, en lugar de rendirte, ajústate. Revisa semanalmente qué funcionó y qué no. Cambia de estrategia, adapta los horarios, ajusta los detalles, pero nunca abandones el proceso. Porque cada revisión es como pulir una piedra. La forma tosca se transforma en una joya con cada éxito. El sexto paso es expandirse. Tras demostrar tu valía en un área, elige otra. Si empezaste con el tiempo, pasa al espacio. Si empezaste con el espacio, pasa a las finanzas. Si empezaste con las finanzas, fortalece tus relaciones. El orden se multiplica como fichas de dominó y cada área organizada fortalece a las demás. Este efecto en cadena es la clave para una transformación completa. No necesitas cambiarlo todo hoy, solo necesitas iniciar el círculo virtuoso. Una vez iniciado, cobra impulso propio. Y el séptimo paso es el más importante. Alinea todo con tu propósito. Puedes organizar tu casa, tu rutina, tus facturas, pero si no sabes por qué, tarde o temprano volverá el desánimo. El propósito es la llama que mantiene viva la disciplina. Así que escribe tu visión para los próximos 5 años. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Cómo quieres que te vea tu familia? ¿Qué legado quieres dejar? Y luego usa esta visión como filtro. Pregúntate, ¿esta actividad me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esta persona me aporta o me agota? ¿Este gasto construye o destruye? Cada respuesta alineará tu vida de adentro hacia afuera. Quizás pienses que es demasiado difícil sostener todo esto, pero no es la dificultad lo que te frena, sino la falta de toma de decisiones. Lo cierto es que ya vives con esfuerzo, ya trabajas duro, ya enfrentas responsabilidades, ya sientes el peso de las decisiones. La diferencia es que hoy el esfuerzo está mal dirigido. Organizar tu vida no aumenta la carga, la redirige. Es como remar contra corriente o a favor de ella. El esfuerzo existe en ambos, pero en uno te agotas sin avanzar, en el otro avanzas. ¿Qué esfuerzo prefieres llevar? Y aquí va una idea que podría cambiar tu perspectiva. La disciplina no es falta de libertad, es el camino más corto para lograrla. Quien no controla su horario está controlado por los horarios de los demás. Quien no controla sus finanzas es esclavo de las deudas. Quien no controla sus hábitos está rehén de sus impulsos. Pero quien se organiza logra algo excepcional: la libertad de elegir. Y la libertad de elegir es la forma más alta de poder que se puede alcanzar. Ahora imagínate dentro de un año, si empiezas hoy. Piensa en el impacto acumulado de 365 días de pequeñas decisiones. Tu salud, tu cuerpo, tu mente, tu entorno, tu dinero, tus relaciones. ¿Te reconocerías? O mejor dicho, te reconocerían los demás. Te percibirían como más fuerte, más lúcido, más estable. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque te has vuelto constante. Hill decía que la constancia es el poder invisible de los grandes hombres, y puedes empezar a desarrollar ese poder ahora mismo. Y para que todo esto no se quede en palabras, te propongo un plan práctico inmediato. Hoy mismo, elige un área de tu vida para organizar, solo una. Toma papel y bolígrafo y anota 3 acciones sencillas que realizarás en las próximas 24 horas para ordenarla. Mañana, revísala. Dentro de una semana, amplíala. Y dentro de un mes, mira atrás y date cuenta de lo lejos que has llegado. No subestimes el poder de las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas repetidas transforman lo imposible en inevitable. Quizás aún dudes. Quizás creas que no puedes, pero la duda no cambia nada. La acción lo cambia todo. No tienes que creer del todo ahora, solo necesitas empezar. El resto vendrá con el proceso. Recuerda, nadie construye confianza esperando sentirla. La confianza nace de cumplir pequeñas promesas. Y cada promesa cumplida es un ladrillo en la construcción de tu nueva vida. Y aquí concluyo. Organizar tu vida no es un lujo, no es vanidad, no es perfeccionismo, es respeto por ti mismo.
Es decidir que ya no vivirás como rehén del caos. Es elegir ser el autor de tu destino, no un personaje secundario en tu propia historia. Y esta decisión es tuya, solo tuya. Nadie vendrá a tomarla por ti. El tiempo no esperará. El mundo no se detendrá. Así que la única pregunta que queda es, ¿seguirás posponiéndolo o empezarás ahora? Si este mensaje te resonó, te hizo reflexionar o despertó algo que estaba latente, te invito a actuar de dos maneras. Primero, en tu vida. Elige un área hoy y empieza a ordenarla. No esperes las condiciones perfectas, empieza con lo que tienes. Segundo, aquí mismo en este canal, suscríbete para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu disciplina, tu mentalidad y tu crecimiento. Dale me gusta a este video si te resultó útil, porque nos ayuda a difundir el mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Y comparte en los comentarios, incluso de forma anónima, cuál es el área más desafiante para ti hoy. Tu experiencia puede inspirar a otros y tus preguntas pueden generar respuestas que ayuden a más personas. Esta comunidad existe para que crezcamos juntos, así que no te quedes callado. Sé parte de ella, participa, elige ser protagonista, porque la transformación que deseas ya comenzó en el momento en que decidiste escuchar hasta aquí. Ahora es tu turno de actuar.